Hola, buenas tardes, padres de familia, alumnos. Hoy es nuestro tercer día en el que hemos estado trabajando a través de esta plataforma YouTube. Sabemos que en algunos casos no ha sido tan fácil por parte de los maestros porque, bueno, el primer día algunos tuvieron algunos inconvenientes de conexión, de audio en las transmisiones en vivo. Sin embargo, bueno, son situaciones que hemos tratado de resolver, de darle solución y que poco a poco ha ido mejorando esta cuestión de la transmisión en vivo, porque bueno, los videos pregrabados se suben con tiempo, entonces pues ya están listos cuando los alumnos lo requieren. Por otro lado, pues está esta cuestión de ustedes como padres de familia y alumnos que quizás de pronto también tienen complicaciones con el internet o con el aparato en el que van a recibir las clases. Sin embargo, pues agradecemos a los maestros todo el esfuerzo que están haciendo para hacer llegar estos videos y estas transmisiones, a ustedes como papás que están poniendo también todo de su parte para que los alumnos reciban sus clases, y pues a los alumnos que han estado al pendiente y con la disposición de trabajar. Algunos por ahí hacen sus comentarios, escriben las dudas hacia los maestros o aportan incluso información o sus opiniones a la clase. Entonces, pues eso también enriquece el tema y pues ayuda a que los maestros pues también se den cuenta de que los alumnos están ahí viéndolos y pues eso los anima, ¿verdad? A todos nos anima a saber que nuestros alumnos pues están aprendiendo y están recibiendo estas clases y esta información, porque a fin de cuentas pues esa es nuestra finalidad, que la información llegue a ellos, que los contenidos los sigan recibiendo y que ellos sigan aprendiendo. Eh, sabemos que no ha sido fácil y pues como les digo, agradecemos todo el apoyo y el que estén ahí formando un equipo con nosotros para que todo esto pues sea posible. Eh, sin duda, pues esto genera un cambio en la dinámica de aprender para ellos y un cambio para nosotros como papás, como maestros, pues en cuanto a la enseñanza, ¿verdad? Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cómo reaccionamos normalmente ante los cambios que nos presenta la vida? Nos podemos ir desde esto, desde esta situación, ¿no? ¿Cómo afrontamos el entrar a una nueva plataforma de internet, el crear un canal de YouTube, ¿sí? El tratar de transmitir información o recibir información de una manera diferente? ¿Cómo lo asimilamos? ¿Cómo nos enfrentamos a estos cambios? ¿Sí? Si fue algo agradable, si fue una mejora desde mi punto de vista, si al contrario lo veo como algo negativo, que no estoy de acuerdo o simplemente me da igual. ¿Sí? Hay que irnos preguntando cómo nosotros afrontamos los cambios. Y bueno, ahorita hablamos de un canal, de una plataforma que encontramos en internet. Ahora yo les pregunto, ¿cómo afrontamos un cambio mucho más grande, que es el que llegue una pandemia? ¿Sí? Algo que sale completamente de las manos de todos. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Para empezar, ¿qué cambios se generaron en nuestra vida? Desde el hecho de no poder salir de casa, ¿sí? De que la convivencia se vio afectada. ¿Por qué? Porque como comentábamos en otra ocasión, ya no podemos abrazarnos, ya no podemos tener con todo mundo esas muestras de afecto, incluso ese saludo de mano, de beso, de abrazo. Ya no podemos estar tan cerca de la gente que queremos, no podemos ir por la calle saludando, incluso no podemos ir a la calle. ¿Sí? Desde ahí, pues cambia la manera en la que nos relacionamos, cambia todo, ¿sí? De pronto que nos digan quédense en su casa, nadie puede salir y si salen tienen que lavarse las manos, que bueno, es algo que habitualmente deberíamos de hacer, pero pues no estábamos acostumbrados. Y bueno, el salir, lavarte las manos, salir con un cubrebocas, salir con guantes incluso,
regresa a tu casa y haz la misma dinámica, incluso métete a bañar, cámbiate de ropa. Definitivamente son muchos los cambios que empezamos a tener a partir de que se suscitó esta pandemia. Entonces, dentro de esos cambios, pues para muchos padres de familia implicó incluso el dejar de trabajar. Algunos gozando de sueldo porque seguían trabajando desde casa. Sin embargo, para otros padres de familia tuvieron que dejar de trabajar sin recibir un sueldo. Como lo dicen, los descansaron. Y esto nos implica muchísimas cosas, ¿sí? Muchísimos cambios en casa, porque sabemos que, bueno, los padres de familia son el sustento de cada hogar. Y entonces, ¿qué pasa cuando no recibimos un sueldo? ¿Sí? Cuando no tenemos este sustento, empieza la preocupación, empieza la angustia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando incluso fue a ambos padres de familia, tanto a papá como a mamá? O bueno, el otro caso, que quizás los padres de familia, ambos, siguen trabajando y no tenían dónde dejar a sus hijos. Tuvieron que buscar alternativas para que alguien les apoyara, ¿sí? Para que sus hijos, pues sí, estuvieran resguardados. Incluso yo sé que hubo casos en los que, pues como tenían que seguir trabajando los papás, o la mamá o el papá, pues se llevaron a los hijos al trabajo. Y sabiendo que esto pues era un riesgo o es un riesgo para los que lo siguen haciendo, ¿sí? Porque pues se nos ha pedido que estemos en casa para evitar algún contagio. Y yo me imagino que ha sido angustiante el tener que sacar a sus hijos pues por causas de fuerza mayor, cuando no se tiene quien los apoye. Entonces, si se fijan, son muchos los cambios que se generan, son muchas las situaciones que podemos percibir. Unos con trabajo, otros sin trabajo, otros trabajando desde casa, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos ante todo esto? Vamos a verlo con las diferentes emociones y sensaciones, ¿sí? Quizás toda esta situación de la cuarentena, la contingencia, a mí me generó tristeza. ¿Por qué? Porque sé que hay mucha gente que la está pasando muy mal. A lo mejor porque una persona cercana a mí se contagió, o quizás me siento triste pues por ver cómo la situación en el mundo está cambiando, todo lo que está sucediendo. Quizás otra de las emociones es el enojo. A lo mejor me siento molesta porque me mandaron a mi casa, porque los hijos no tienen clases, porque cerraron muchos negocios, cerraron mi propio negocio a lo mejor, ¿sí? Puede haber muchos casos en los que la gente está muy enojada. No sé, a lo mejor hasta el simple hecho de no poder salir. Otra de las emociones que encontramos, y yo creo que es la que ha predominado en la sociedad durante este tiempo, es el miedo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a un contagio. Tenemos miedo a qué va a pasar, cuánto va a durar, qué vamos a hacer, qué va a pasar incluso con la escuela de mis hijos, ¿sí? Si va a terminar el ciclo escolar, cómo van a aprender, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar en mi casa. Es real que la economía se ha visto afectada, entonces, ¿qué va a pasar con mi situación económica o la de mi casa? Hay muchas situaciones que nos dan miedo y bueno, sobre todo el qué va a pasar si me contagio, qué va a pasar si voy a la tienda. Definitivamente yo creo que el miedo en algún momento nos ha llegado a todos o a la mayoría, ¿sí? Está este temor, y yo creo que muchos lo hemos vivido, y diría ahorita, ¿no? Levante la mano quien en algún momento de esta cuarentena ha pensado que tiene coronavirus. Me incluyo. Creo que desde el simple hecho de amanecer un día con la garganta cerrada, o con una gripe, o estornudando, pues ya empezamos con esta idea de qué tal que ya me contagié, y empezamos a hilar información, ¿no? De estuve en cierto lugar, vi a tales personas, y empezamos a hacernos muchas ideas, ¿no? Y de esto pues parte el miedo, precisamente.
Yo les comparto brevemente, a mí me sucedió, ¿sí? De pronto un día que amanecí un poco enferma, empecé a recopilar información de dónde había estado, con quién conviví, qué tal que esa persona convivió con otro, que sí tuvo, y empecé a pensar muchas cosas, ¿no? Empecé a preocuparme por mi familia, por mis hijos, y pues yo creo que es algo que todos hemos vivido o muchos hemos vivido. Entonces, y les comparto esto pues para que se sientan también identificados algunos y sepan que no son los únicos que lo han vivido. Y así como yo sé que muchas otras personas les ha pasado. Entonces, volviendo al tema, definitivamente se pueden presentar muchísimas emociones y muchísimas sensaciones a través de estas situaciones que vivimos, ¿sí? Les mencionaba la tristeza, el enojo, el miedo, que bueno, del miedo parte la angustia, la frustración también, ¿sí? Frustración ante no saber qué hacer, ante no saber cuánto tiempo va a durar esto. Que en casa quizás los niños preguntan, mamá, papá, ¿por qué no podemos ir al parque? ¿Por qué no podemos ir al cine? ¿Por qué cerraron el cine? ¿Por qué cerraron la escuela? ¿Por qué no puedo ver a mis amigos? ¿Por qué no podemos ver a nuestra familia? A lo mejor los que acostumbran ver o visitar a sus familiares los fines de semana o salir de paseo, ¿por qué ya no salimos? Y claro, la única respuesta que podemos dar como papás, pues es, existe este virus, tratar de explicarles un poco de él y tratar de darles calma, pero también cómo los calmamos si nosotros estamos frustrados. ¿Sí? ¿Qué tanto incluso nosotros les contagiamos a veces nuestras emociones? ¿Cuántas veces he estado yo enojado o preocupado y le contagio esa emoción a mis hijos? O les explico, estoy enojado por esto, estoy preocupado, tengo miedo, me siento triste. Sepan, papás, mamás y alumnos, que cada emoción que vivimos es completamente natural y es muy válida. Se vale que a mí me moleste no poder salir de mi casa, no poder ir a trabajar. Se vale que como niño me ponga triste no poder ir al parque, no poder ir a la escuela, no poder compartir muchas de las cosas con mis compañeros, mis vacaciones, ¿sí? O incluso a quienes les tocó el cumpleaños en estas fechas, no poder festejar mi cumpleaños como yo tenía pensado o algún evento que teníamos planeado. Entonces, es muy válido sentirnos enojados, tristes, preocupados, frustrados, paranoicos, ¿sí? Con ese miedo de que llegue a nosotros este virus, ¿sí? Entonces, bueno, es importante a partir de eso, de conocer o reconocer qué emociones he vivido, también empezar a reconocer qué hago para no sentirme así, qué hago para no sentirme triste, qué hago para que ya no me moleste esta situación, qué hago para ya no estar preocupado con ese temor de un contagio. Creo que también el hecho de a veces estar en casa tanto tiempo, pues nos da precisamente ese tiempo para estar pensando en todo esto, para empezar a imaginar nuevas cosas, qué va a pasar, qué podría suceder. Entonces le da mucho tiempo a la imaginación. Pero bueno, ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿Cómo hemos ocupado nuestro tiempo también en casa? Porque bueno, me imagino que no simplemente hemos estado solo sentados las 24 horas o acostados las 24 horas, ¿sí? Porque esto ha implicado precisamente pues una mayor convivencia familiar, ¿sí? Que bueno, eso es un tema que ahorita voy a abordar o a preguntarles. Pero bueno, ¿qué hacemos con ese tiempo? ¿Qué tanto me he conocido más a mí mismo desde el, pues, cómo estoy actuando? O nunca pensé que yo me fuera a sentir así o que a mí me fuera a dar miedo. Incluso los que al principio quizás se sentían o estaban un poco más incrédulos ante esta situación y ahorita ya lo vemos más real, ya lo creemos más. Si hemos tenido algún caso cerca, pues claro que nos hemos asustado. Hay quienes desde el inicio pues nos asustamos mucho. Entonces, ¿cómo he vivido todo este proceso, todos estos cambios? Y bueno, otro de los cambios, y yo creo que es el que nos une a todos, pues fue precisamente los cambios que se generaron en la manera de impartir las clases a los hijos, ¿sí? Desde tenerlos en casa todo el día,
Quizás los primeros días para los niños, para algunos pudo ser, wow, vacaciones adelantadas, qué padre. Para otros fue preocupante, para otros fue triste, porque ya no iban a ir a la escuela y querían ir a la escuela. Recordemos que precisamente la semana en la que todo esto inició, pues teníamos nuestra semana cultural y muchísimos niños y todos los maestros estábamos muy emocionados porque es una semana que esperamos todo el ciclo escolar. Entonces, pues para muchos fue la tristeza de que no iban a participar, de que ya tenían sus disfraces, bueno, su vestuario, mejor dicho, de que ya tenían todos sus números preparados y no los pudieron presentar. Entonces creo que para la mayoría fue angustiante, aunque bueno, no neguemos que como decía ahorita, pues quizás algunos dijeron, qué padre, vacaciones, ¿sí? Y como papás, pues también, ¿no? Se prestó para decir qué va a pasar con el evento, ya teníamos el vestuario, también estábamos emocionados por la presentación de nuestros hijos, que bueno, esperamos en cuanto regresemos, pues tengamos la oportunidad de que esas presentaciones no se pierdan, ¿verdad? Pero bueno, entonces de pronto les presentamos a los chicos una nueva manera de trabajar, que es a través de una computadora, a través de un celular, en donde su maestro no va a estar para explicarle las cosas como todos los días lo hace. ¿Y qué creen? Que ahora les tocó a los papás. Entonces, la sorpresa de los niños y la sorpresa de los papás de decir, pues yo no estoy acostumbrado a esto, ¿cómo lo hago? El conocer incluso cómo trabajan nuestros hijos. Algunos ya lo sabían, algunos quizás no tanto, como decimos. A veces los niños se comportan de una manera en casa y de otra en la escuela, ¿sí? Algunos reconocieron cómo trabajaron sus hijos, ya sea con mucha dedicación o pues no falte el niño que es un poquito más distraído y que hay que estarle diciendo pon atención, siéntate, haz esto, y que ahora nos tocó a nosotros como papás. Entonces, creo que también nos sirvió a nosotros para darnos cuenta, ¿no? Pues que a veces es un poco complicado hacer que los chicos pongan toda su atención ahí, o bueno, como decía, por el contrario, pues no faltó quien enorgullece, perdón, todavía más, ¿no? De que sus hijos están ahí muy dedicados al trabajo. Pero yo les aseguro que también para muchos niños, quizá algunos fue como, ay, aquí está mi mamá o aquí está mi papá diciéndome cómo tengo que hacer las cosas, qué tengo que hacer. Y para otros tantos yo les aseguro, y me atrevo a pensar que la mayoría, pues yo no dudo que haya sido muy satisfactorio que papá y mamá o ambos eh, estuvieran ahí con ellos, trabajando, resolviendo sus dudas, apoyándoles, haciendo actividades con ellos, que si era, no sé, hacer un poema, eh, hacer su acta de nacimiento, aprender las vocales, eh, no sé, hacer experimentos en casa, ¿sí? Yo creo que para todos, o la mayoría, pues fue enriquecedor que papá y mamá vieran cómo lo hacían. Entonces, bueno, fue una oportunidad que sin querer se presentó para ellos. Y sin embargo, pues sí, no fue fácil. También sabemos que pues una de las dificultades de muchos precisamente fue el recurso del internet o el no tener a la mano una computadora donde trabajar. Sin embargo, bueno, como habíamos mencionado, pues agradecemos todo el esfuerzo que pusieron para que todo eso se lograra. Ahora regresamos pues con una nueva manera que fue la plataforma y pues sabemos que han hecho todo lo posible. ¿Sí? Hubo un periodo de vacaciones donde pues a lo mejor se relajaron, estuvieron un poco más tranquilos, disfrutaron aunque sea en casita, ¿sí? Me gustaría que ya después nos compartieran pues todas las actividades que han podido hacer con sus hijos en casa, todo lo que han implementado, a lo que se han acostumbrado, porque bueno, resultó que de pronto esos ratos como familia que pasaban únicamente los fines de semana, algunos, ahora los pasan diario. ¿Qué tanto se organizan en casa para las actividades diarias? Si los ponen a que los ayuden, ya sea a limpiar, a hacer la comida, a recoger su cuarto, ¿sí? ¿Cómo ha cambiado la dinámica en casa?
si se siguen levantando temprano o si se levantan tarde, si batallan con eso, cómo ha sido. Y bueno, también cómo ha sido para los papás que aún están trabajando, que desde que inició esto han tenido que encargar a sus hijos, que no han podido estar con ellos y que yo sé que mueren por estarlo, ¿sí? Yo creo que ahorita todos lo que más deseamos es estar con la familia, cuidándonos todos y como papás pues cuidando a nuestros hijos. Entonces pues sí, hay papás que pues no han podido hacerlo, que han continuado con sus trabajos y bueno, no falta el papá o la mamá que es médico y pues que le ha tocado incluso estar más de cerca con toda esta situación y que yo me imagino todos los días vuelven con temor a casa. Entonces, yo la verdad es que mis respetos para esos papás que pues tienen que seguir saliendo y que aún con miedo pues regresan a estar con sus hijos y apoyarles todavía con toda esta cuestión escolar. Y pues bueno, como decimos, no ha sido fácil, pero yo creo que es algo que a todos pues nos ha marcado, es algo que va a marcar la historia y pues es conocernos, ¿sí? Conocer más a nuestros hijos, conocernos a nosotros, conocer más nuestra dinámica familiar, de qué somos capaces cuando estamos juntos, ¿sí? Qué tanta comunicación tenemos, qué tanto la hemos fortalecido, qué tanto nos conocemos más, sabemos lo que les gusta, lo que no les gusta, quizás cosas que ya no teníamos tan en cuenta o no les dábamos tanto sentido, pues ahora se lo damos porque lo vivimos todos los días, ¿sí? Porque es real, papás, que no es lo mismo estar en casa porque son vacaciones a estar en casa porque es una necesidad. Entonces, pues, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Yo les invito a que reflexionemos sobre qué ha pasado con nosotros mismos como persona, ya sea usted, papá, mamá que nos están viendo, abuelita, tío, tía, hermano, hermana, alumno, alumna, qué ha pasado en mí desde que inició la cuarentena, cómo lo he afrontado, qué cambios he tenido, qué emociones sobre todo han predominado. Les repito, las que más se presentan, el miedo, el enojo, la tristeza, y de ahí pues parten otros sentimientos. ¿Qué ha predominado en mí? ¿Sí? ¿Y cómo lo he manejado? ¿Qué tanto me permito expresarlo? ¿Qué tanto, niño, me permito decirle a mi mamá o a mi papá tengo miedo? ¿O estoy enojado? ¿O qué tanto quizás mejor me quedo callado para no preocupar más a mis papás? O viceversa, ¿qué tanto como papá y mamá me guardo mis emociones para no preocupar a mis hijos? Y pues como les decía hace un momento, son naturales las emociones y el permitirnos vivirlas es lo que también les enseñamos a los demás. Si yo les enseño que las emociones me las tengo que guardar, pues eso precisamente van a repetir. Eso lo van a hacer también. Y pues no nos lleva a nada bueno, por así decirlo, porque a fin de cuentas un día terminan saliendo. Sin embargo, si yo les comparto a mis seres queridos cómo me siento, pues les estoy enseñando y demostrando que no tiene nada de malo expresar y sentir. Entonces, tenemos una ventaja que es el hecho de que todos estamos viviendo en la misma situación. La vivimos diferente, sí, pero podemos compartir nuestras experiencias y sentirnos quizás entendidos. Entonces, pues yo les invito a que no se queden con lo que sienten, a que compartan las emociones, los sentimientos que se han presentado, a que lo platiquen como familia. A ver, familia, ¿qué cambios hay desde que inició todo esto? ¿Cómo consideras tú que nos llevamos? A lo mejor yo pienso que todos nos estamos llevando muy bien, que le estamos pasando tranquilos, a gustos, y resulta que el hijo o el hija está muy angustiado o angustiada.
o que está enojado o que ha estado muy triste y no lo sabíamos. Entonces yo les invito a que nos sentemos, nos preguntemos entre nosotros cómo estás, cómo te has sentido, cómo estás viviendo toda esta situación de la pandemia y le compartamos también pues cómo nos hemos sentido nosotros. También hay que mostrarles que nos interesa saber cómo se sienten. Así como a nosotros, les aseguro, papás, nos interesa mucho lo que ustedes piensan, cómo se están viviendo y lo que ustedes sienten. ¿Sí? Por lo mismo, pues vamos a tratar de, bueno, no vamos a tratar, vamos a estar al pendiente de ustedes también, a seguir en contacto y pues les reitero lo que yo les mencionaba en el video pasado que subí a este canal. No duden en acercarse si tienen alguna duda, algún comentario, de verdad estamos para escucharles. Y en lo personal, pues si en algún momento quieren comentar cómo se sienten en cuestión emocional, cómo les ha movido todo esto, adelante, para eso estoy. Y pues sepan que, como les decía, pues todos estamos viviendo lo mismo, claro, de diferente manera, pero compartimos esta situación. Entonces, pues de una u otra manera, pues nos entendemos. Y de verdad esperamos que esto pase pronto y que esas emociones que hemos vivido aprendamos a llevarlas de una mejor manera, a contenerlas, a expresarlas y sobre todo reconocerlas. Porque bueno, a veces también uno se quiere hacer el fuerte cuando quizás no lo somos tanto. También es de valientes reconocer cómo nos sentimos, sea cual sea la emoción. Entonces, pues seamos valientes, reconozcamos lo que sentimos, trabajemos en ello, compartámoslo, expresémoslo y pues hay que reconocer también las herramientas que tenemos pues para salir de estas situaciones y no pasa nada si unos tardamos más que otros en salir de cada situación. Lo importante va a ser que pues cuando menos lo esperemos podamos otra vez vernos y estar cerca y pues no volver a la normalidad, porque eso sí, que quede claro que cada sacudida de esta nos invita a hacer los cambios necesarios pues para mejorar, ya sea la relación en casa, ya sea yo como persona o simplemente como sociedad, ¿sí? Que haya cosas que, que permanezcan, como mantener más higiene en nuestros hogares, cuidarnos más de cualquier enfermedad y bueno, todas las precauciones que a lo mejor ahorita tomamos, pues ahora tomarlas todo el tiempo, no solo ante una situación así. Entonces, pues no busquemos volver a la normalidad cuando esto acabe. Busquemos tomar esas herramientas que adquirimos y ahora traerlas a nuestra nueva manera de interactuar, de actuar, de convivir y pues nuestra nueva manera de ser ante ciertas cosas. Entonces pues cierro con esto, les agradezco mucho la atención a todos los que vieron el video completo, les mando un fuerte abrazo y pues sigo deseando que todos se encuentren con mucha salud y cualquier duda pues aquí estoy para servirles. Muchas gracias, que estén muy bien.